Hola, soy Pablo Alabarces, soy una especie de sociólogo, profesor de la universidad, investigador del CONICET. Y estamos aquí en la Manzana de las Luces para el ciclo Clase Pública y a mí me tocó en suerte la F y dentro de las posibilidades de la F me tocó hablar sobre el fútbol. Ponerse a hablar sobre fútbol en la Argentina, no voy a decir que depende de las generaciones, pero a mí es como muy clásica, soy un señor mayor. Y entonces cuando en los años 60 éramos chicos, yo todavía sufrí el mandato ese según el cual jugarás al fútbol o no serás nada, si eras varoncito, por supuesto, ¿no es cierto? Nadie soñaba siquiera todavía con la posibilidad de que las mujeres jugaran al fútbol. Pero para los hombres era mandato, ¿no? Era o jugás al fútbol o no sos hombre y tenemos que empezar a preocuparnos. Y entonces eso, jugué al fútbol. El problema es que además me gustaba. Era muy tronco, siempre fui muy tronco, muy tronco. A ver, en algún momento zafé como arquero, pero nadie puede decir que zafa como arquero si mide 1,62 m, digamos. Me gustó en general mucho, montones de deportes, hice montones de cosas, todas sistemáticamente mal, pero el fútbol fue a lo que le dediqué, como insisto, buen varoncito nacido en los años 60, buena parte de mis tiempos y de mis afanes. Entre otras cosas porque no es chiste, sigue siendo un espacio de socialización inmensa, tanto por la conversación cotidiana como por la práctica. Esto es, jugar al fútbol implica jugar con los amigos, jugar con los compañeros de colegio, y así fue como jugué con mis compañeros de primaria, con mis compañeros de barrio, con mis compañeros de secundaria, con mis compañeros de universidad, siempre sistemáticamente mal, pero la práctica no es solamente socialización, es también goce, y acá está la clave, el fútbol es un deporte hermoso. Seamos francos, es hermoso, es genial, más entiendo perfectamente por qué todo este surgimiento más o menos reciente, muy potente y muy copado de las mujeres queriendo jugar al fútbol. La razón es obvia, ¿por qué nos lo dejan jugar a nosotras? Si es que ustedes lo disfrutan tanto, si es tan copado como juego, ¿por qué no vamos a jugarlo nosotras? Y sin duda que es una razón indestructible para hacerlo. Es un hermoso juego, es un hermoso juego. Sobre eso se ha dicho mucho, se ha dicho, por ejemplo, esta cosa de que es el único deporte que se practica con los pies, esto es que hay una pelota pero que se juega con los pies, lo que es contrario a lo que uno haría con una pelota, lo primero que hacen los chicos es tratar de agarrarla, ¿no? Y los padres, no, con el pie, no, lo natural es agarrar esa pelota y entonces jugar al handball, al vóley, al básquet o cosas por el estilo, hasta el béisbol es más razonable que el fútbol, porque manejar una pelota con el pie es harto difícil. Uno diría, bueno, entonces, ¿dónde viene la gracia de jugar a algo que es tan difícil? Lo que ocurre es que también es muy económico. En general, toda la bibliografía coincide en que si el fútbol pegó tanto en las sociedades contemporáneas, tiene que ver con esa ecuación entre economía y facilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de economía? Que ni siquiera hace falta una pelota, digo. Hay demasiadas historias respecto de cómo se hacía una pelota con medias o con trapo. Yo mismo he jugado con una porquería de esas. Hoy es mucho más fácil conseguir una pelota que merezca el nombre de tal. Pero digo, con una cosa más o menos redonda y un espacio más o menos libre, un montón de gente puede jugar, ¿no? Y entonces de ahí vino esa idea que en general, insisto, toda la bibliografía coincide, está en la base del éxito, ¿no? Mucha gente podía jugar al mismo tiempo de manera muy económica, no hace falta ningún implemento sofisticado, salvo, insisto, algo que parezca una pelota. Después sí, por supuesto, viene que hay que poner un arco, que hay que tener un terreno, que hay que marcar una cancha, después tener un estadio y después pagar un entrenador, etcétera, etcétera, pero eso ya es otra cuestión. Estoy hablando por ahora primariamente del juego. Bien, en torno a eso tengo montones de historias para contar, que no voy a contar porque son todas aburridas, ninguna es heroica. Podría pensar en una vez que saqué un remate cruzado con mano cambiada. Mano cambiada, ¿qué quiere decir? Que en vez de ir con la izquierda, fui con la derecha. ¡Pac! Y la saqué. Pero también la mayoría de mis historias serían muy vergonzosas, como por ejemplo la vez que jugué en Inglaterra y el equipo para el que jugaba perdió 4-0 con 4 goles que vinieron por el lado que yo tenía que marcar, por ejemplo, ¿no? Pero insisto, estas historias son las que puede contar absolutamente cualquier varón nacido en los años 60 y posteriores, y ninguna de ellas resultaría ni heroica, ni divertida, ni atrapante, ni sofisticada, ni explicaría absolutamente nada.
Tampoco tiene sentido que cuente que dejé los ligamentos cruzados de ambas rodillas gracias al fútbol. Esa idea de que el deporte es salud es algo que tendríamos que poner seriamente en cuestión. Pero resulta que en algún momento de mi vida devine una especie de sociólogo del deporte. En realidad a mí lo que me interesan y me seguirán interesando son las culturas populares, y en algún momento, hacia 1990-91, 30 años ya, se me ocurrió que el fútbol podría ser un buen lugar donde pensar esta cuestión de la intersección justamente entre la cultura popular y la cultura de masas. Esto lo pensé de una manera tan esquemática que hoy me asusta y me avergüenzo profundamente. Dije, bueno, si el fútbol es un lugar donde los sectores populares pueden construir sus historias, sus relatos, sus identidades, etcétera, pero al mismo tiempo es una mercancía de la cultura de masas, bingo. Tengo el objeto perfecto donde se cruza lo popular y lo masivo. Y cuando me metí en eso descubrí que había mucho más que eso, había cosas mucho más complejas, mucho más sofisticadas, y nada, eso me llevó 30 años. No me arrepiento de esos 30 años, creo que no fueron un malgaste de tiempo y creo que estuvieron bastante bien, pero ya estoy bastante aburrido del asunto. A ver, ¿qué me encontré en ese camino? Me encontré montones de cosas, y en eso, por ejemplo, hice mi tesis de doctorado. Me encontré que tenía que ver el fútbol con la identidad y que tenía que ver el fútbol especialmente con las identidades nacionales o los relatos patrióticos, etcétera, que es el tema que desvela a los periodistas deportivos una vez cada 4 años, a veces cada 2. Por ejemplo, las Copas Américas se han vuelto también un momento de interés al respecto. Profe, ¿por qué tanto nacionalismo exacerbado en torno del fútbol? Bueno, esto es bastante fácil de explicar. Tiene que ver con la modernidad. Digo, el fútbol es un deporte que nace con el final del siglo XIX, con la invención de la modernidad, la invención de las naciones, la invención de las relaciones internacionales, y entonces los Juegos Olímpicos se inventan en 1896, en el mismo momento en que el fútbol ya se estaba constituyendo en un deporte muy popular. Entonces, sean los Olímpicos, sean las Copas del Mundo, que empezó en 1930, era un lugar espléndido para hacer de cuenta que al fútbol se jugaba algo más que solamente al fútbol. De ahí en más, esta ficción continúa hasta nuestros días y es una ficción realmente muy eficaz. Eficaz en términos de mercancía, se vende muy bien. ¿Por qué? Porque a una enorme cantidad de habitantes en el mundo, es decir, varios miles de millones, les parece más o menos razonable pensar que en los torneos internacionales 11 señores vestidos con camisetas que remedan los colores de sus banderas hacen de cuenta que juegan por la patria. Todo eso es falso, todo es pura ficción, pero es una ficción más o menos eficaz. Lo que ocurre es que en nuestro país tenía historias bastante particulares, ¿no? Y para colmo, cuando yo empecé a trabajar, lo dije, en 1990, 1991, había aparecido esa figura absolutamente única, terriblemente original, absolutamente excepcional en lo que es estas relaciones entre el fútbol y algo que está más allá del fútbol, que fue Diego Maradona, ¿no? Entonces, ponerse a estudiar esas cosas en ese momento implicaba dos cosas. Por un lado, hacer lo que nadie había hecho antes, porque nadie se había preocupado en pensar sobre estas cuestiones, y segundo, hacerlo en torno de esta figura, vuelvo a insistir, tan excepcional, tan fulgurante, tan pesada afectivamente, simbólicamente, culturalmente, políticamente, como era la de Diego Maradona. Y al mismo tiempo, ese tiempo coincidía, valga la redundancia, ese tiempo coincidía con un momento en el cual los hinchas argentinos perfeccionaron un deporte paralelo al fútbol, que era el de matarse entre ellos. Entonces, nada, dijeron, uy, ahí hay un sociólogo, vamos a preguntarle por qué los hinchas se matan entre ellos, ¿no? Y entonces también me tuve que poner a trabajar sobre la cuestión de las hinchadas, las llamadas barras bravas, la violencia en el deporte, etcétera, y fuimos encontrando cosas que son muy largas de explicar en una clase pública relativamente reducida y que hemos escrito y difundido por muchos lados, pero que me permite ir a otro punto que me interesaba marcar en esta clase. Y algo dije al comienzo, yo nací en los 60 y todo pibe, varoncito, tenía que jugar al fútbol. Y ahí estaba la clave, la relación durísima que había de todo esto con la masculinidad.
Esto es, jugar al fútbol implicaba ser macho. Y luego, por cierta serie de dilaciones y consecuencias, terminó en que además pelearse significaba ser macho, y ahí apareció esa categoría que empezamos a difundir, categoría. La inventaron los hinchas, ¿no? Y nosotros como sociólogos, antropólogos, etcétera, la capturamos, dijimos, miren, acá hay algo importante que es esta idea de el aguante, ¿no es cierto? Y el aguante como posesión de un capital masculino, puramente masculino, y que definía el universo entre lo que eran los hombres y lo que eran los no hombres. Las mujeres quedaban absolutamente excluidas de ese par. Y bien, sobre esto hemos trabajado mucho y discutido mucho y no hemos convencido a nadie, por lo cual los hinchas perseverantemente continuaron matándose los unos a los otros. Hay mucho más que eso, estoy tratando de ser muy sintético, pero déjenme quedarme en esto, ¿no? Esta cuestión de la masculinidad, porque en los últimos años apareció lo dije antes, con muchísima potencia, con mucha riqueza, esta idea de las mujeres. Primero aparecieron como hinchas, ¿no? Esto fue algo que empezamos a notar a fines de los 90, un crecimiento muy, muy grande de las mujeres como hinchas muy activas. ¿Qué quiere decir muy activas? Participando en actividades militantes por parte de los hinchas, en grupos de hinchas militantes, aparecían mujeres, aparecían fenómenos hasta ese momento absolutamente excepcionales, como que una mujer se parara en el caño del paravalancha, ¿no? Que era un lugar exclusivamente reservado a líderes machos de las barras. Esto es, que las mujeres no fueran condenadas a simplemente hacer sándwiches de mortadela dentro del micro que llevaba la hinchada independiente de Buenos Aires a Rosario, o a coser banderas, por ejemplo, sino que tuvieran responsabilidades y actividades de mayor importancia. Primero el hinchismo femenino, pero después, lógicamente, esa relación con el fútbol también se transformó en práctica, ya existía, pero estaba oculta, invisibilizada de una manera grosera, y en estos últimos 5 años vimos una explosión de practicantes y además una cosa muy linda, porque apareció ligada a la militancia feminista, muy creciente, muy callejera, muy espectacular, y esa ligazón terminó en una selección femenina de mujeres reclamando a la AFA, a las autoridades, a los dirigentes deportivos, a los sponsors, a los dueños del marketing, a los dirigentes de los clubes, que el fútbol femenino tenía derecho a existir, y más aún me animaría a decir que en realidad por ahí creo que pasa el futuro del fútbol argentino. Entonces, esta cuestión de género apareció como muy, me desplacé de la F a la G, no, me quedo en la F, sigo hablando de fútbol, pero esta cuestión del género en el fútbol argentino creo que en el último tiempo se volvió clave, se volvió nodal. Por un lado, por lo que decía antes, el excesivo peso de lo masculino, ¿no? Organizando, por ejemplo, las prácticas de los hinchas. Sos macho si tenés aguante, no sos macho si no tenés aguante. Pero más aún, los dirigentes deportivos son todos hombres, los periodistas deportivos son todos hombres, hasta los que administran el fútbol femenino son tipos. Esto es, el fútbol terminó como una especie de último baluarte sacrosanto del patriarcado argentino, uno de los territorios más impenetrables del patriarcado argentino. Y esto se ve también en un montón de frases hechas, lugares comunes que organizan lo que se supone que todos los argentinos pensamos. La frase en sí misma es muy clara, ¿no? Todos los argentinos pensamos, muchachos. ¿Y las chicas qué piensan al respecto? ¿Qué piensan las argentinas al respecto? No, todos los argentinos pensamos que el fútbol es reflejo de la sociedad. Frase fatal si las hay. Porque entonces el fútbol masculino, practicado por hombres, administrado por hombres, comentado por hombres, narrado por hombres, organizado por hombres, resulta que refleja una sociedad que no es solamente de hombres, ¿no? Esta es una de las cosas, uno de los lugares comunes más sólidos, más pregnantes, más difundidos. El fútbol refleja la sociedad. Mentira. En general, le costaría bastante encontrar algo en una sociedad que refleja toda la sociedad. Pero el fútbol seguramente que no es aquello que refleja la sociedad. De la misma manera, pegado a esta, ¿no? Otro lugar común, repetido hasta el hartazgo. Se juega como se vive. La repregunta obvia es, ¿cómo vive quién? Se dice que se juega como se vive, siempre hablando de fútbol masculino. No, a nadie se le ocurre metaforizar ese se juega como se vive para hablar de, por ejemplo, las leonas.
es decir, equipo femenino de hockey sobre césped. ¿Jugamos como viven quiénes? ¿Como viven las leonas o como viven los 11 sátrapas que cada tanto juegan algún partido de fútbol? Digo, en esos lugares comunes se revelan dos cosas. Por un lado, la predominancia, grosera de lo masculino, es decir, del tipo organizando todos los resquicios de la práctica, de la narración, de la administración, del sponsoreo, del marketing, de la organización política, etcétera, etcétera. Por un lado eso, ¿no es cierto?, esta predominancia masculina excesiva, pero por otro lado también la importancia. Por más que yo intente deconstruir, para usar un término muy en boga, todo esto de lo que estamos hablando, el fútbol es importante, sigue siendo importante. Excesivamente patriarcal, excesivamente masculino, excesivamente mercantilizado, mal jugado, podría agregar, pero sigue siendo importante. Sigue siendo importante, vuelvo al comienzo, por ejemplo, sigue siendo barato, sigue siendo más fácil jugar al fútbol, sigue siendo más económico jugar al fútbol, sigue siendo más atractivo jugar al fútbol que otras cosas, y entonces, nada, sigue siendo el deporte de masas por excelencia en la Argentina y en casi toda América Latina. En aquellos lugares donde no lo es el béisbol. Eso ya ahí nos vamos muy lejos, vamos a hablar de la influencia de los imperios, de cómo Gran Bretaña y la zona de dominación británica prefirió el fútbol por sobre el béisbol que abunda en la zona de influencia norteamericana. No me voy a meter en eso. El fútbol es importante y el fútbol es una, entre comillas, propiedad masculina, excesivamente masculina. Pero agregaría una cosa más, en la cual hasta ahora no me metí. Por ahí dije negocio, dije sponsor, dije marketing, etc. Una de las claves más, no sé si la más interesante, la que a mí más me atrae últimamente, es que el fútbol está combinando varias cosas que fuimos diseminando a lo largo de esta conversación. Dijimos, un juego atractivo, un juego lindo para practicar, emocionante, emotivo. Hay una cuestión, por ejemplo, fantástica, que es que cuando comienza un partido, nadie sabe cómo termina. Y cuando comienza un campeonato, nadie sabe cómo termina, sea de hombres, sea de mujeres, ¿no? Esté hablando de la devaluada Liga Profesional Argentina o esté hablando del Campeonato Mundial Femenino de 2019 en Francia. Comienza el partido y comienza 0-0 y nadie sabe cómo va a terminar. No, hay pronósticos, seguramente River le va a ganar a Patronato, 85-15, no sé. Y el campeonato está arreglado para que lo gane Boca. Y resulta que termina el partido, Patronato le ganó 74-2 y el campeonato finalmente lo ganó Aldo Civi de Mar del Plata. Estoy exagerando, Aldo Civi nunca va a ganar el campeonato y Patronato no le va a ganar a River, pero digo, a pesar de los enormes desequilibrios económicos, etcétera, el fútbol sigue teniendo eso de una incerteza fantástica. Es una ficción genial. ¿Por qué? Porque no se sabe el final. Digo, pensando en géneros de la cultura de masas, a uno lo pueden sorprender mucho en una ficción televisiva, por ejemplo, un melodrama tradicional. Pensemos en los viejos teleteatros, ¿no?, ahora reconvertidos como un montón de cosas, pero el viejo melodrama. Inevitablemente, la heroína se casa con el héroe. En el medio tiene que pasar una enorme cantidad de pruebas y esas pueden llegar a sorprendernos, pero en general no disfrutamos tanto con lo imprevisible, sino que disfrutamos con lo previsible. En el fútbol, en cambio, disfrutamos lo imprevisible. Por ejemplo, la imprevisibilísima posibilidad de que el equipo del cual yo soy hincha vuelva a ser campeón alguna vez en la vida. Y sin embargo, esa posibilidad ficcional es una posibilidad, improbable, pero es una posibilidad. Y entonces eso me mantiene pegado al televisor o a la asistencia al estadio durante 90 minutos, durante 6 meses, durante un año, durante los 45 días de un mundial, etcétera, etcétera. Eso sigue siendo muy potente. En el momento en el cual los y las hinchas coincidan en que esa ficción desapareció porque ya se sabe que el más poderoso va a ser el campeón, se acabó el fútbol. Se acabó. Hay riesgo de que eso ocurra. No en el corto plazo, pero sí en el mediano, digamos, en el momento en que la plata de un jeque árabe decida quién va a ganar la Champions League y la Primera B Nacional Argentina, se acabó el fútbol.
Pero como todavía eso no ocurre, esa idea de la incerteza y de la ficción sigue siendo buena, sigue siendo potente, sigue siendo copada, sigue siendo atractiva. Nos obliga a ver partidos que luego odiamos haber visto, pero los vimos porque confiamos en esa incerteza. Por un lado, pero por el otro, es una gran mercancía de ya no de los medios masivos de comunicación, es una gran mercancía global, posiblemente sea la mejor mercancía global. Probablemente, yo creo que hay datos que avalan que es la mejor mercancía global. ¿Qué quiero decir con esto? Que los capitales que se juegan, la guita que se mueve en torno de, nuevamente, sponsoreo, marketing, derechos de televisión, mi madre, los guita que se mueven derechos de televisión, transferencia de jugadores, salario de jugadores, etcétera, etcétera, esas cifras seguramente superan las cifras de Hollywood, Netflix o pongan lo que quieran. Digo, es la gran mercancía global. Ahora bien, y aquí viene la tensión. Es una mercancía, esto es sujeta a reglas del capitalismo, de maximización de la ganancia, de aumento de la plusvalía, patatín, patatín, patatero. Pero una mercancía que se basa en vender afecto. ¿Qué quiere decir esto? Que se vende hinchismo, hay que ser hincha de algo. Y esa relación del hincha con el club, o de la hincha con el club, digo porque además el mercado se amplió y ya incorporó a las mujeres, sea con el fútbol femenino, sea con el fútbol masculino. Esa relación es puramente afectiva, no es una relación comercial, mercantil o de cálculo de resultados. A ver, ¿de quién me voy a hacer hincha? De Aldo Civi no, porque voy a perder siempre. Mejor me hago hincha de Boca porque va a ganar bastante seguido. No hay ese cálculo de costo-beneficio. Más, el costo es la inversión afectiva. Es decir, uno puede, no lo hace, pero puede pasar toda su vida sin comprar una camiseta. La mayoría de los hinchas del mundo no lo hacen, esto es, también compran las camisetas y parte del secreto del negocio es en vender esas camisetas. Fíjense lo que pasó con Messi y el PSG, que empezó a vender camisetas con el número 30 como de nada, como si fuera pan. Pero un hincha puede pasar toda su vida sin pagar una entrada, puede ver el partido colgado de internet, puede no comprar una camiseta, puede no hacer un viaje para seguir a su equipo, es decir, puede no hacer ningún tipo de inversión monetaria, porque su inversión básicamente es afectiva. Sea territorial, soy hincha de Vélez porque nací al lado de la cancha de Vélez y entonces mi relación con mi club es una relación estrictamente territorial. Que mi viejo, que mi abuelo fueran hincha de Vélez, siempre demostraron lo contrario, digamos, no pisaban la cancha, etcétera. La mía no es familiar, la mía es territorial. Y como la mía, son miles de millones. Soy hincha de tal equipo porque, y ahí aparecen las razones familiares o territoriales. Y bien, insisto, ¿cuál es la razón monetaria? Ninguna, es puramente afectiva. Pero esto es una tensión. ¿Por qué? Porque se trata de una industria que vende afectos, ¿no? Y el problema es que lo afectivo, esto que mal se llama lo pasional, no uso la palabra porque es una palabra tan traída, tan llevada, tan malgastada, se habrán dado cuenta, por ejemplo, que todas las publicidades se venden en torno de la pasión. ¡Cuánta pasión! Tenemos pasión por los celulares, por los alcauciles o por, las lapiceras Fuente. ¡Qué pasión que me da esta lapicera Fuente! Digo, entonces no me gusta usar la palabra pasión y me gusta usar la palabra afecto, emotividad. Nuestra relación con el fútbol es emotiva, nuestra relación con aquello de lo que somos hinchas, aficionados, seguidores, es puramente emotiva. Pero es un negocio, y lo emotivo y lo mercantil chocan, ¿no? Esta idea de, este jugador se vendió, o este árbitro se vendió, y eso inmediatamente implica que la lógica mercantil se está superponiendo una lógica emotiva, primaria, afectiva. Esa tensión no tiene solución, no hay manera de solucionarla. Por un lado, eso lo vuelve más atractivo. Por otro lado, como dije antes, lo pone en riesgo, porque el día que los hinchas comprendan que las lógicas mercantiles organizan sus lógicas afectivas, es muy probable que digan, no, basta con esto, me dedico a las bochas, me dedico a seguir a un jugador de ping-pong, me dedico a jugar a los dardos, me dedico a cualquier cosa que no sea deporte profesional, porque el deporte profesional está organizado de manera tan definitiva
por las lógicas mercantiles, que mi inversión afectiva queda absolutamente desplazada, o que el fútbol siga siendo esto, un deporte bello, una cosa hermosa para jugar, para morirse de risa con los amigos y con las amigas. Asterisco, qué bueno sería que hubiera fútbol mixto desde chiquito. Digo, yo creo que les acabo de vender una idea, fútbol mixto en las escuelas primarias de toda la República Argentina, y eso cambia por completo el escenario. Vuelvo. Decía que el fútbol siga siendo apenas, qué lindo deporte para jugar, qué linda cosa para hacerse amigos y amigas, para pasarla bien, para, como hice hace apenas una semana, hacer un gol con un pase de mi hijo mayor, por ejemplo. ¿Sí? Pero nada más que eso, porque esa tensión entre lo afectivo y lo mercantil no tiene solución. No tiene solución, salvo que se mantenga aquello que hizo popular en términos de masividad y en términos de clase, que es esa vieja posibilidad de la incerteza, esa vieja posibilidad de la imprevisibilidad, de que cualquier cosa pueda ocurrir, de que un sujeto de esta estatura, de esta estatura, sea el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por ejemplo, ¿no? En un mundo en el cual parece que tenés que medir 1,94 m y tener condiciones atléticas increíbles para ser un deportista de alto rendimiento. Los dos mejores jugadores del mundo, de la historia del fútbol argentino, uno medía 1,65 m y el otro mide 1,69 m, ¿no? En ese tipo de posibilidades es que está cargada esa relación emotiva que los y las hinchas tienen con el fútbol. Todo puede ocurrir, inclusive aquello que las reglas del sistema, perdónenme que parezca tan pomposo, el capitalismo, el mercantilismo, el alto rendimiento, etcétera, etcétera, hoy volverían imposibles. Dije algo de lo que me olvidé o soslayé en el panorama general, pero esto es más amplio en general con el deporte, de manera muy fuerte en el fútbol, que es la épica del ascenso social. También el deporte profesional, pero ahí hay que seguir con el profesionalismo, digamos, ¿no? Si suprimimos esa condición mercantil, capitalista, profesional, hiperprofesional, etcétera, esta narrativa desaparece. La narrativa del ascenso social. Salir por los propios méritos, por el propio esfuerzo, además eso permite para los discursos neoliberales en boga la aparición de una suerte de meritocracia popular, digamos, ¿no? Una especie de emprendedorismo popular según el cual si el tipo juega bien, llega a primera, gana fortunas y con eso se salvan él, los hijos, los nietos, los bisnietos. Pero en el deporte, desde que el deporte se profesionalizó, todo el deporte, no solamente el fútbol, se profesionalizó exactamente para eso. Esto es, ¿para qué? Sujetos y sujetas de las clases populares pudieran acceder a mejores niveles de vida a través de desempeños deportivos, que eran desempeños rigurosos, estrictamente meritocráticos, de veras, digamos. Esto es, voy a llegar a tanto porque soy mejor, porque le puse más esfuerzo, porque le puse más garra, porque tenía ciertos talentos, etcétera, etcétera. Alerta. Esto es otro problema del deporte y del fútbol. Varios lo han dicho en ocasión de la muerte de Maradona. Posiblemente hoy ese pibe, surgido de un barrio del conurbano bonaerense, escaso de estatura y de desarrollo físico y bastante mal alimentado en la niñez, no hubiera llegado jamás al alto rendimiento. ¿No? Eso nos está hablando de estas transformaciones feroces que está sufriendo el fútbol, que lo vuelven menos democrático. ¿Dije esa palabra hasta ahora? En general el deporte moderno y el fútbol entre ellos se inventa, como dije, con la modernidad y es coetáneo, digamos, contemporáneo a la aparición de los regímenes democráticos modernos masculinos. Faltará un siglo para que las mujeres accedan a derechos civiles, etcétera, etcétera. Pero provisoriamente lo que se entendía por democracia en la segunda mitad del siglo XIX era esta idea de que, bueno, eran todos iguales y que todos podían votar, elegir sus autoridades, etcétera, etcétera, y que todos podían llegar a, qué sé yo, presidente, primer ministro. Eso, como todos sabemos, era falso. Pero el deporte lo realizaba. Esa ficción democrática se verificaba en el deporte.
Aquel que se esfuerza, que tiene cierto talento, que se entrena, que es responsable, que es solidario, que juega en equipo, etcétera, etcétera, puede llegar a triunfar. ¿Triunfar qué quiere decir? Ser una estrella, vivir de eso, tener buena vida, salir en la televisión, firmar autógrafos, que filmen películas, que hagan figuritas. Todavía hay figuritas de fútbol, no estoy hablando del pasado. Bueno, llegar a figurita de fútbol, llegar a figurita difícil de fútbol, ¿no? Eso era tocar la cima de la gloria. Digo, esas cosas estuvieron en la base de la aparición del deporte como práctica popular, de masas. Verificaba la ficción democrática, que en realidad, en la vida real, valga la redundancia, no se verificaba. No sé hasta qué punto eso está perdido, no sé hasta qué punto eso está vigente. Creo que el deporte y el fútbol se han vuelto lentamente cada vez menos meritocráticos, cada vez menos democráticos, por esto que señalaba, ¿no es cierto? Los pibes de las clases populares sometidos a malas condiciones de alimentación en su infancia no llegan al alto rendimiento. Alguien me podría decir, ¿y a quién le importa eso? Por ejemplo, ¿le importa a miles de millones de espectadores de clases medias que lo que le importa es el desempeño de sus equipos sobre los cuales han depositado esa inversión efectiva de la que hablaba hace un rato? ¿Le importa de dónde vienen esos héroes deportivos que antes estaban sistemáticamente marcados por su origen popular y por la épica del ascenso social? Fíjense en el recambio de Maradona por Messi. Un héroe plebeyo que surge de los sectores populares, más pobres, etcétera, y llega a la cima del mundo, a un héroe de las clases medias blancas que también llega a héroe del mundo y que quizás eso lo vuelve un héroe más global y más potable. Posiblemente estamos en un momento de transformación bastante grande al respecto, sobre la cual no puedo hacer profecías, más que las que en parte deslicé en el curso de la clase. Hay una única profecía en la cual me quiero mantener fuerte. Posiblemente el futuro del fútbol argentino, de esto que hemos llamado fútbol argentino, que hemos sufrido, gozado, disfrutado, puesto inversiones afectivas, etcétera, etcétera, pase por el fútbol femenino. Y no es demagógico, no, juegan mejor.